El doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón, de seguro tiene un tema importante con Michelle y Carlos, pero yo quisiera romper esa agenda planteándole un asunto que la experiencia, tanto en política migratoria como en derecho, él nos puede ayudar, por lo menos, a ver cuál es su opinión. Doctor, gracias por estar aquí. Encantadísimo. Doctor, se utiliza regularmente situaciones especiales para hacer cosas diferentes o aprovechar esas situaciones para hacer otras cosas. Me estoy refiriendo que, por ejemplo, ahora mismo, con los precios del petróleo y del gas natural, es un momento magnífico para que el gobierno pueda vender fiduciaria o cualquier cosa de esa, Catalina, que es de carbón. Y el único combustible que hoy no está muy alterado es el carbón. Entonces es un producto que usted puede vender esa planta, sobre todo con un plus que no se ha calculado. Lo más difícil es vender, doctor, y tiene sus clientes asegurados. Catalina no vale 2.600, vale 7.000 millones porque tiene todos los consumidores asegurados y el cliente es lo más difícil. Eso por un lado. Por otro lado, sí es distinto, porque estoy preocupado por un letrero que vi, que Rusia está peleando con Ucrania, que hace 2 meses el señor canciller de la República convocó al presidente de la República, quien fue representado por Macarrulla, y al embajador de los Estados Unidos, representado por el encargado de negocios, que es el actual embajador hasta que llegue el nuevo, y juntos emitieron un comunicado. Sociedad civil, participación ciudadana, gobierno dominicano, ministro de la presidencia y embajada de los Estados Unidos. Grabado, está en el canal 4, un acto, y la conclusión fue: juntos haremos historia. Óigame, yo no he podido conseguir con Roberto Álvarez en qué consiste el contenido de esa expresión. Juntos haremos historia. Pero no tardó mucho con ver que después de que Estados Unidos ha cambiado un poco su política de mandar mensajes. Por ejemplo, durante un tiempo tenía la bandera gay en la embajada. Coño, qué vaina más rara. Después resulta que Pompeo llama por teléfono a Danilo y dice: mira, nosotros no queremos reelección. Y juntos haremos historia. Pero en esta semana vimos un bajante, un gran letrero en el frente de la embajada, que lo tiene Carlos, pero parece que lo tiene para verlo en su casa esta noche. Mírenlo ahí, ¿dónde está? Mírenlo ahí. Black Lives Matter. Eso es, los negros son importantes. ¿A qué viene esa vaina ahora? Te van a decir: no, eso es lo que se usó cuando mataron A George Floyd. a Floyd. Sí, pero eso, y todos los meses hacen una cosa, pero ahora venir con esa historia que tenemos nosotros problemas con Haití. Entonces yo le estoy preguntando, todas esas cosas, a una persona que a veces nos han dicho hasta nacionalistas de hojalata. A mucha honra. A mucha honra. Sí. ¿Qué usted piensa? Que eso es un sancocho con mucha carne. Por donde quiera que usted pinche encuentre un pedazo de chuleta o una pechuga, un muslo ancho, ¿verdad? Demasiado. Mire, primero, muchísimas gracias por la invitación. Juntos haremos historia. Yo le voy a repetir una frase distinta que quizás se aplique. La historia se repite la primera vez como tragedia, la segunda como comedia o farsa, dependiendo de la traducción. Que no es mía la frase es de Carlos Marx, de su libro 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Digo, en esta época citar a Carlos Marx es una especie como de anacronismo, pero no pierde su vigencia. Bien.
El movimiento Black Lives Matter, recordemos que su matriz financiada es una de las herramientas que utiliza Open Society. ¿Quién es el dueño de eso? Pues hay que estar atento a quién es el dueño de los caballitos. ¿Quién es el dueño de los caballitos, Carlos? ¿Quién es el dueño? George Soros. George Soros. Es el financista fundamental. Y entre algunos de sus miembros hay gente de izquierdas que tenía afinidades con los sectores liberales del Partido Demócrata. Algunos de ellos, incluso el movimiento Black Lives Matter, extrañamente, porque son el tipo de paradoja, pero digo que a veces se repite como historia y en otra como comedia o como farsa, muy vinculados en sus simpatías de izquierdas extrañamente al régimen madurista. Qué cosa más rara, ¿verdad que sí? Sí. Sí, son porque estos activismos de izquierdas, su base se apoya todavía en el discurso de las rivalidades de lucha de clases con elementos raciales, que tiene una fuerza telúrica para la movilización de simpatía política en medio de confrontaciones políticas en los Estados Unidos, porque ciertamente, siendo descendientes de los esclavos, el escalón social entre el esclavo y el ciudadano de igualdad con el ciudadano no negro, obviamente le toma generaciones, o sea, pero es una evolución que toma mucho tiempo. Por lo tanto, una parte importante de los sectores menos favorecidos de la sociedad norteamericana son negros. O sea, eso tiene su explicación histórica, económica. Y obviamente sobre el elemento de la exclusión, el resentimiento más, recordemos que Estados Unidos tiene una fractura racial, porque el tema del racismo divide, y le ha tomado demasiados lustros a esa sociedad, poder superar en lo formal, pero en lo cultural todavía hay una fractura que es evidente y que aflora de cuando en cuando. Y con la instrumentalización de algunos elementos o hechos aislados para ponerlo al servicio de la propaganda por la lucha del control del poder, como fue la muerte de un presidiario, porque es un tiempo confuso. Se ha glorificado en la condición casi heroica a un delincuente convicto que fue víctima de un abuso de fuerza, uso excesivo de la fuerza, un arresto brutal por parte de un policía blanco, pero es un hecho aislado, pero el tipo lo condenaron a 40 años. Es decir, el sistema, bien mirado, el sistema funcionó. Usted mató a un hombre, usted le metieron 40 años de cárcel. El policía terminó condenado. Pero obviamente la imagen angustiante de este señor durante 20 minutos dice: no puedo respirar, porque todos vimos. ¿Quién no vio eso? Sí. Eso obviamente inflamó la indignación por un nivel de sensibilidad mínima y de decencia humana, de uno indignarse viendo una cosa como esa. El juicio, no sé si usted lo vio, a uno se le salían las lágrimas escuchando los audios, que yo no entiendo por qué el abogado del policía hizo que se repitiera el audio como 60 veces. Sí, Dios, porque hombre es enemigo de su cliente. Entonces eso fue instrumentalizado, porque también los estereotipos funcionaron mucho para la confrontación entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y todos sabemos en las condiciones en las que se produjeron las elecciones norteamericanas, que al final de cuentas, por una situación de pandemia y otras razones más, terminaron siendo decididas las elecciones en cifras dadas por votos o supuestos votos dados por correo. Al final de cuentas hubo un ganador declarado y al otro solo le quedó patalear, pero lo cierto es que la sociedad norteamericana es una sociedad fracturada, con todas estas cosas extrañas que acontecen. Entonces ahora tenemos aquí esa valla que está, por cierto, próximo a la embajada y que yo también vi en las redes sociales anoche. Como parte de esa agenda variopinta, dispersa, en el que distintos grupos, ideologías, que a veces tienen filosóficamente contradicciones, se van produciendo. Recordemos que un gobierno... Sí, como que a veces se apoyan en algunas campañas, aunque tengan contradicciones. Sí, y de recursos. Por ejemplo, el Caucus Negro reivindica permanentemente el tema racial. Es decir, el Caucus Negro son los grupos de poder que han alcanzado posiciones en el Congreso norteamericano. O sea, son diputados y senadores. Sí, a veces ellos buscan un lío donde no lo hay. Y sí, pero tú necesitas. Entonces, alrededor de esas agendas de reivindicación de la igualdad para eliminar el racismo, esas desigualdades sociales, raciales,
que tienen fracturada la sociedad norteamericana desde hace mucho tiempo. Allá hay presupuestos que giran alrededor de eso, que hay que ejecutar todos los años, porque si tú no lo ejecutas al año siguiente no se vuelven a introducir. Entonces, eso indica también una industria, una economía que ya tiene vida, pero es como un dínamo que tú no tienes manera de parar, porque tiene un movimiento continuo, No, y más que allá. ellos mismos son los que mueven para que se mantenga Claro, y vigente. más, claro, porque si tú Porque acá. si desaparece el tema, entonces ellos tienen la razón de... Sí. Pero claro, porque si tú curaste la enfermedad, dejaste de vender el medicamento. Pero ese Black Lives Matter, un mes para eso, un mes para el orgullo LGBT. Eso no son las muestras de que precisamente esos grupos sociales le terminaron doblando el pulso al gobierno norteamericano, o quizás esa lucha de espacios de esos grupos para poder insertarse en la No, lo que pasa es que la administración sociedad pública. occidental, mira lo que ocurre, Carlos. Uno tiene que tratar de ser lo más amplio y lo más simple posible para que la gente entienda. Sí. El mundo va más rápido que lo que uno es capaz de entenderlo. Eso es lo que está pasando. Sí. Y por lo tanto, los paradigmas, que son los que le sirven a uno como puntos de referencia para analizar la realidad, la historia ir a una velocidad muy rápida, va generando en una multiplicidad de escenarios cambios, algunos muy bruscos y súbitos. Es más, ¿tú quieres ver el primero? El presidente, nosotros estamos hablando de la guerra de Ucrania y nadie se ha detenido a analizar quién es el presidente. ¿Tú sabes cuál es la profesión del Comediante, ¿no? comediante? Bueno, yo vi que... ¿Tú sabes en cuánto tiempo él ganó las elecciones? De ser un comediante, vamos a decir, bueno, no quiero agraviar a ningún comediante, que todo No, se claro. merece el respeto dominicano. Pero vamos a suponer un cómico, Fue como 7 meses. 6 meses. No dio una entrevista nunca. Y toda su campaña fue por YouTube. La gente vota por él, no sabiendo ni siquiera lo que el tipo piensa. Experiencia de Estado, 0. Ni preparación ninguna. No, ni sentido de la historia, ni nada. Es decir, nosotros estamos viendo las consecuencias, pero atención, pero vinculado a una serie de sectores e intereses geopolíticos de alto vuelo, porque recordemos que Ucrania es una de las naciones, una de las regiones, ocupa territorialmente una de las zonas con mayores riquezas naturales. No solamente es el gas, estamos hablando de que es uno de los mayores productores de algunos rubros como girasol, la semilla de girasol, Sí. trigo, Aceite de girasol. Claro, trigo, manganeso y algunos elementos minerales que son cruciales para la producción de componentes que utiliza la tecnología moderna. O sea, no es poca cosa. Entonces, cuando los pueblos, ahí empezó como tragedia, porque recordemos que el colapso de la URSS genera una situación difícil para todos esos países. Pues, y esas súbitas libertades de pueblos que no estaban acostumbrados a ello, porque la democracia, para ser funcional, necesita de mucho tiempo para que la gente entienda las reglas del juego y que entienda lo que es el Estado. Produce este tipo de cosas, y entonces tú tuviste un pueblo con poca madurez política eligiendo un hombre sin ningún tipo de madurez política que se pone a inventar. O sea, tú estás en un área geopolítica de influencia, de gravitación permanente del imperio del que formabas parte, que es la antigua URSS. La palabra imperio no es la apropiada, pero no deja de serlo tampoco. Y que tiene en su geografía parte de enclaves estratégicos militares, el caso de Crimea, o sea, donde está el puerto de Sebastopol, que no hay que ser un experto en estos temas para saber y conocer, al menos por cultura general, la importancia estratégica que tiene, porque es la principal base de submarinos de Rusia, de los submarinos nucleares. O sea, entonces tú dices, bueno, yo entro y lo primero que quiero plantearme es el ingreso a la Unión Europea. Sí, eso está muy bien. Y una parte de la población quería eso, principalmente los jóvenes, porque querían tener el acceso a las libertades, a aquello que se nos vende, los patrones de consumo, los patrones de comportamiento, que nos vende estos medios de comunicación virtuales, pero que tú no puedes acceder a ellos de golpe. Cuando accedes a ellos, sencillamente tú tienes estos choques. Y luego, más aún, no solamente entrar a la Unión Europea como uno de los miembros para la libre circulación de bienes y servicios,
que ya es un tema de buscar formas de crecimiento económico y superar las limitaciones que tenía una economía socialista, una economía estatal con todos los problemas que tenía. Pero era ingresar a la OTAN. Y entonces eso significa ya una amenaza militar. Y eso un comediante no lo podía pensar, porque tú no puedes pretender colocar en la puerta de una potencia la posibilidad de una coalición militar que pueda intentar un ataque. O sea, y eso es lo que produce esta desgracia. La pregunta es qué va a terminar pasando en ese país con este ataque ruso. Las apuestas son dos, o lo matan o sale corriendo. Ay, Dios mío. Sí, pero para nosotros, ¿qué significa eso? Para nosotros significa también manejar los temas de Estado con muchísimo cuidado. Tú diste en el clavo, Michelle, con lo que estabas diciendo con el tema de que el involucramiento con cierto tipo de declaraciones un poco fuertes de la Cancillería Dominicana está muy bien para colocarse del lado de quienes serían los grandes ganadores de un conflicto regional, porque quien va a vender las armas, ¿quién es? Estados Unidos. Y recordemos el incidente que había con un hijo del actual presidente, siendo presidente de la empresa de gas natural más importante y el conflicto de intereses que eso generaba. ¿Ustedes se recuerdan de eso cuando la campaña política? Claro, de Biden. Porque le señalaba que eso había ocurrido siendo vicepresidente, y entonces le dice al presidente ucraniano, investiguen ese asunto porque había un conflicto de intereses. Entonces los demócratas reaccionan diciendo, no, pero a quien hay que investigar es a ti y acusarte, porque tú estás pidiéndole a un gobierno extranjero que encauce al vicepresidente, y eso es una forma de traición. Entonces, eso fue parte del problema, pero lo que, en el fondo lo que subyace es conflicto de intereses. Ustedes se recuerdan cuando el presidente Trujillo, bueno, le llamamos dictador, en el año 42 le declara la guerra a las potencias del eje. Cuando ocurre el ataque en Hawái, en Pearl Harbor, el presidente dominicano, a la sazón, era el campeón de la democracia y el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Un paisito chiquitico, porque toda una islita. Sí, pero apoyó. Sí, lo hace incluso, porque la primera vez como historia, la segunda vez como farsa, ¿verdad? Declara la guerra 6 horas después. Es la segunda nación de América que le declara la guerra a las potencias del eje. Te estás haciendo el gracioso con el poder imperial que te ha colocado. Hipólito mandó soldados a Irak. Sí, pero... Por lo menos. Pero no es lo mismo, porque la capacidad de retaliación de Saddam Hussein, aún en su momento, no podía llegar aquí. ¿Sabes lo que nos costó a nosotros los dominicanos ese acto histriónico, verdad? ¿Qué nos costó? La desaparición de la flota mercante. Mandaron un par de submarinos U-2. Sí. ¿Y qué terminó pasando? La flota mercante de esta media isla desapareció. Sí. Hundieron todos los barcos mercantes. O sea, esas son cosas. Entonces... Pero la declaración en este momento fue y incluso hay un chiste de que cuando Trujillo le declara la guerra a Adolfo Hitler dice, ¿dónde es que queda República Dominicana en un mapa? Entonces agarró un lapicero. La borró. Y le hizo 7 marquitas, ya con eso la borró. Y efectivamente fue así. Entonces República Dominicana tiene que ser muy cauta con eso. Porque nosotros tenemos en este sancocho, como yo dije, tenía muchas carnes, otra situación también, 2 bloques, hay diversos bloques interactuando. Rusia y China en cierta forma forman una alianza, en cierta forma, por una serie de afinidades y razones geopolíticas que es muy largo de explicar. Y Estados Unidos y Occidente, pero aquí en América tenemos una situación en donde, que es el traspatio del imperio, tenemos aliados de Rusia. ¿Cómo se llaman? Primero Cuba. Y Venezuela. Y también. Venezuela. ¿Y quién más? Y Nicaragua. Y otros regímenes, porque hubo un reverdecimiento del socialismo en los últimos 15 años. Hubo una cantidad... Y Evo Morales en su momento, y Lula que se fue y vuelve. Y otros más. Es decir, y tenemos una situación insular complicada. Este domingo cumplimos otro año más de independencia y soberanía, compartiendo la isla con el estado del cual nos liberamos luego de una lucha muy cruenta. Hay grandes diferencias culturales y una abismal diferencia en los índices de desarrollo humano, porque nosotros somos, el PIB de República Dominicana es como 10 veces el de Haití. Sí. ¿Entiendes? O sea, hay una cantidad de situaciones. Y tú no tienes control migratorio efectivo. Ahora empezamos que hay que felicitar al presidente. Empezamos un muro, pero con 1 millón y pico de ilegales aquí. Sí, y no se sabe cuántos venezolanos. Doctor. Oye, las condiciones perfectas para que si nosotros hacemos
lo que se hizo primero como tragedia, lo repitamos como farsa, porque vamos a suponer, y ojalá no pase, que la conflagración llegue a otros extremos. La posibilidad de crear un clima de desestabilización y de atentado a los intereses norteamericanos, ¿dónde es más fácil es aquí, en esta islita? Porque están las condiciones. Están las condiciones. Entonces, el gobierno americano tiene que ser cauto con eso. Está todo lleno de combustible, solamente hay que prender un foco. No, sino que hay muchas vulnerabilidades. El presidente hace muy bien dando el primer Picasso, pero por lo demás ¿Usted tiene que ser apoya cauto. la construcción del muro? 1000 por 1000. Eso es algo que era un anhelo de los dominicanos. Independientemente de que, ¿y usted cree que va a tener va a llenar las expectativas de que se controle, que ese muro pueda controlar, o es un tema también de separación de lo que significa tener una división física en la frontera? Mira, la construcción de la verja o valla, como le quieras llamar, en términos materiales Yo lo veo como y visuales. aquí esas casitas que hay en todos los ensanches y las urbanizaciones, que tú ves que tienen unos hierritos adelante, ¿verdad? Y que cualquiera se vuela. Bueno, pero todo el mundo le hace a su casa, no la deja abierta, le hace a su casa. Buenas paredes hacen buenos vecinos, dice la frase. Trata de cruzar una vaca por arriba de una pared de 15 pies de altura. No. 2 sacos de carbón, de esos que carbonizan los bosques dominicanos. Trata de cruzarlo. Es decir, las ventajas son muchas. Pero al final del día, ¿cuál es el balance? Que República Dominicana, que es una economía frágil, sin embargo con un sistema político ya maduro, porque somos la democracia más estable de la región, y las condiciones perfectas para continuar, obviamente en las condiciones apropiadas, de continuidad en el crecimiento económico, que ha sido el más importante de la región y sostenido, para que la República Dominicana continúe su tránsito hacia la superación del subdesarrollo, es decir, y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Para los gobiernos no es fácil lidiar con muchísimas realidades que están fuera de su control, pero otras sí están bajo su control. El tema del control del espacio territorial y de la población es una competencia exclusiva y soberana de los gobiernos. Y el tema de la presencia migratoria de contingentes masivos provenientes de un país con un índice de desarrollo humano tan bajo, que es un estado fallido, plantea una carga demasiado pesada como para manejarla con demagogias y complacencias a sectores como ese del Black Lives Matter. ¿Por qué? Porque lo que le cuesta a la República Dominicana, solamente en el rubro de la salud, el trasiego permanente de enfermos y parturientas, lo que eso cuesta, supera varias veces lo que le hemos asignado a la construcción del muro en un solo año. Bien. Bien, doctor, finalmente, hoy nosotros conmemoramos el natalicio de Ramón Matías Mella, y el próximo domingo, el 27 de febrero. Así es. Yo creo que usted es el más indicado para hablarnos un poquito del significado de Ramón Matías Mella y a todos los dominicanos, de que no se trata de que el presidente va a leer una cosa en el Congreso, sino de lo que es nuestra independencia, que en este momento es tan importante. Matías Ramón Mella es el héroe, uno de los 3 padres o las 3 figuras señeras con las que la sociedad dominicana identifica, vamos a decir, los padres fundadores del Estado Dominicano, de la nación dominicana. Con ese disparo, con un trabuco, que era un arma pequeña, la noche del 27 de febrero, es el punto desde el cual se inicia la toma de control de la guarnición militar a escasos 100, 150 metros después, en el baluarte del Conde, y él lo hace ese disparo en la Puerta de la Misericordia. Independientemente de que desde el punto de vista militar el disparo no tuviera ningún tipo de trascendencia, lo cierto es que desencadenó una serie de sucesos. El principal de ellos... Además me dicen que había mucha gente en ese momento que se estaba perdiendo como que... Sí.
Hay gente que dice incluso que fue accidental el disparo, hay mil versiones. No, dicen que realmente había mucho, como que se iba a caer, la operación se iba a caer. Que es lo importante, eso marcó el que la gente sí, arrancara. Que los trinitarios, hay que buscar un punto de partida, se identifica, ese es. Los trinitarios que optaban por la alternativa de la separación de Haití, convirtiéndonos en una república libre, soberana e independiente de toda potencia o tutela de potencia extranjera, y que era la más arriesgada de las alternativas por la debilidad, ausencia de un ejército y de estructuras que pudieran tener algún tipo de posibilidad de vencer a Haití. Con ello se le adelanta al otro proyecto de separación, que era el de los anexionistas, que procuraban o un acercamiento a Francia o un acercamiento a España. Y a partir de ahí, todos los sucesos acontecidos, porque se van en cascada, y que conducen a la declaración del 27 de febrero del año 1844, es lo que ha producido la realidad que tenemos hoy. Cada dominicano debe estar consciente de lo que le ha costado a este país ser una nación y un Estado libre e independiente. Este es el pueblo que más ha tenido que luchar por su independencia, porque primero tuvo que luchar una guerra de independencia con un adversario cruel que le superaba en número en los ejércitos y con una experiencia militar de la cual nosotros carecíamos, porque esos ejércitos habían vencido. Después de la restauración. Luego contra España, contra Francia en su momento, contra Estados Unidos, que nos ha invadido 2 veces. La República Dominicana ha tenido que luchar contra todas las adversidades. Y ese es el legado que el presidente que nosotros elegimos tiene que se compromete a defender en todos los escenarios posibles. Y por encima de las muchas dificultades que tenga un presidente, porque enfrenta las consecuencias de una pandemia y todo su impacto económico, porque tiene que lidiar con las relaciones con los bloques hegemónicos, porque somos una economía dependiente de otros mercados más grandes. Independientemente de todos esos desafíos, todas las políticas gubernamentales que las trace el jefe de Estado deben de ir en esa dirección. Que Dios ilumine al presidente Abinader, que nos va a dar su segundo discurso, y así como él hizo ese anuncio tan importante el año pasado, este viene ya precedido unos días antes del primer Picasso de la construcción, de lo que va a sellar la independencia y separación de la República Dominicana de Haití. Porque hasta el día de hoy, la frontera es una línea virtual cartográfica, está en un mapa y más nada. Bueno, doctor, gracias. Gracias. Yo creo que siempre el doctor Castillo Pantaleón nos edifica sobre todos estos temas. Gracias, doctor, por estar con nosotros.